Muy buenos días a todos. Es un gran privilegio estar con ustedes. Yo quiero saludar muy especialmente a los miembros de la mesa directiva con toda la gratitud por esta muy honrosa invitación, particularmente a don William Soto Santiago, a mis compatriotas, ilustrísimos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Penal de nuestra Corte Suprema de Justicia, al señor juez de la Corte Penal Internacional, don Antoine Mindúa, a James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, al profesor Santiago Castellá, a todos ustedes y, por supuesto, a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Creo que no existe en este momento una circunstancia más oportuna que esta para referirnos a un tema en donde Colombia, como ustedes lo saben, es prácticamente la prueba de fuego de la eficacia, de la legitimidad y, por supuesto, del fortalecimiento de este gran esfuerzo que se materializó en el Estatuto de Roma. Yo les confieso, yo traía una ponencia refiriéndome a lo que es el título de mi conferencia, pero después de oír estas exposiciones magistrales de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues decidí más bien contarles un poco cuál ha sido esta lucha de Colombia en este último cuarto de siglo por la materialización de esos principios y de todo ese conjunto de valores que están expresados aquí por quienes me antecedieron en el uso de la palabra y lo hicieron, por supuesto, en condiciones muy superiores a las cuales yo podría hacerlo. Y por eso me parece que arrancar del caso colombiano es de alguna manera legitimar un proceso en donde desde los inicios Colombia no solo ha estado buscando incesantemente el valor supremo de la justicia, sino que en el marco de sus reformas constitucionales, institucionales, administrativas, ha mostrado una gran voluntad política, repito, para concretar todos estos valores. Si nosotros nos remontamos a lo que han sido los esfuerzos de este país, en donde la virulencia del crimen organizado ha sido la característica fundamental, por una parte, y por otra, el ejercicio indiscriminado de la violencia sobre una generación que ha tratado de consolidar la democracia, de defender el Estado de Derecho, de garantizar los derechos humanos, por supuesto. Llegamos a la conclusión que casi que todos estos esfuerzos pasan necesariamente por el éxito que todos esperamos del proceso de paz en Colombia, de su justicia transicional y, por supuesto, de su adecuación y acompañamiento en el marco de los principios del Estatuto de Roma. Por eso, la historia de este cuarto de siglo en Colombia es la historia, por una parte, de vencer la violencia, pero por los caminos de la democracia y del Estado de Derecho. No solo tenemos la tradición democrática más importante de Colombia, y eso suena una gran paradoja, porque ha habido otros estados que han acudido a buscar ese mismo objetivo, pero desconociendo el valor supremo de la democracia y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Y fíjense ustedes cómo, desde los primeros instantes, y ese ha sido el caso de mi generación, frente a la justicia y frente a la política, por decirlo con toda claridad, hemos logrado transformaciones profundas de la mano lamentable de cómo la violencia nos ha golpeado. Nosotros nacimos, digamos que a la vida política en un año en que el país estaba condenado a ser un Estado fallido, en donde la viabilidad de las instituciones democráticas de Colombia eran cuestionadas no solo por los organismos internacionales, sino la falta de legitimidad y desconfianza en el Estado era marcada por un pulso muy fuerte que tuvo el Estado contra el crimen organizado. Y me refiero a finales de la década de los 80, comienzos de los 90. En el año de 1990, en el marco de ese proceso electoral, fueron asesinados 3 candidatos presidenciales, una cosa que no tiene antecedentes dentro de la historia reciente de nuestros pueblos, y eso llevó, digamos, a un punto crítico en donde la opción que teníamos que tener los colombianos era jugárnosla definitivamente
por la democracia y por el Estado de Derecho o acudir a otro tipo de fórmulas. Por fortuna acudimos, como ha sido la tradición democrática colombiana, a la primera de ellas y no a las segundas. En momentos, además, en que América Latina regresaba a la democracia, dentro de nuestra historia democrática reciente, la suspensión de la regla democrática no ha sido herencia que uno pueda mencionar dentro de la historia colombiana, y por eso es tan importante ver cómo siempre ha estado el fortalecimiento de la justicia dentro de los propósitos de reforma política e institucional de Colombia. Nosotros desde la universidad, en ese momento, lideramos un movimiento estudiantil que llevó a la incorporación de unas fórmulas que, aprovechando el proceso electoral después de esta crisis tan profunda, logró concientizar a los colombianos de dar un paso muy adelante en la transformación de la justicia, porque ese fue siempre el propósito de esa reforma constitucional que llevó a la Constitución de Colombia de 1991, que lo afirmo sin ningún reato, pues una de las constituciones más avanzadas desde el punto de vista de todos los principios y de la defensa de todos los derechos que se han mencionado aquí a lo largo de esta mañana, y que esencialmente tiene dentro de su parte medular la defensa de los derechos fundamentales, pero que a su vez diseñó un sistema de justicia para la transición, para una transición que en ese momento suponía un acuerdo de paz con un grupo guerrillero que estaba entrando a la vida civil, el movimiento M-19, que hoy sigue siendo un ejemplo de reincorporación a la vida civil y de las posibilidades de que el conflicto armado sea reemplazado por un conflicto social en donde las armas queden por fuera de las reglas de juego de la democracia. Y quiero mencionarlo porque en ese momento fue la justicia, como ya lo he dicho, el elemento fundamental de la reforma política y de la reforma constitucional. Y no solo creamos nuevas instituciones de la justicia, muy a la usanza del derecho constitucional europeo. Allí nació la Fiscalía General de la Nación, nació un Consejo de la Judicatura, nació una Defensoría del Pueblo que hoy depende o hace parte integrante del Ministerio Público, del cual la cabeza es la Procuraduría General de la Nación, y por supuesto un Tribunal Constitucional especializado para la garantía de los derechos de los colombianos. Y eso no era producto de una coincidencia, era producto de la convicción profunda que era el único camino que podíamos tomar para avanzar en la consolidación de la justicia como un valor orientado siempre hacia la concreción del valor supremo de la paz. Y esa ha sido la historia de estos 25 años, historia que supone primero un gran enfrentamiento con el crimen organizado y con el narcotráfico. Yo le recordaba anoche a alguno de nuestros contertulios cómo fue Colombia en la Comisión de Derecho Internacional, y yo tuve el privilegio de participar en esa instancia, en una reunión que se dio en el Instituto de Ciencias Penales de Siracusa, en Italia, en julio de 1990, cuando por primera vez se planteó ya en firme, como siempre pasa en estas materias, arrancando de la academia, con profesores como el profesor Cherif Bassiouni y otros grandes, cuando se hizo el planteamiento de la necesidad de la creación de una jurisdicción penal internacional. De hecho, nosotros incorporamos en el discurso de posesión del presidente de la República el 7 de agosto de 1990 eso como una gran aspiración de los colombianos. Y esa es la senda que ha tomado precisamente la globalidad, que, como bien decía el profesor Castellá, no es simplemente el ponerle el adjetivo de universal o de global a la justicia, sino de tener como elemento fundamental de la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho la garantía profunda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en donde la dignidad del hombre, por supuesto, conduce la acción del Estado. Y esa ha sido nuestra convicción, y ese fue el propósito que llevó al actual gobierno a este proceso de paz, después de procesos que han tenido altas y bajas, porque esta ha sido una historia de luces y sombras, donde por fortuna las luces han prevalecido sobre las sombras, con todas las dificultades que supone la transición, con todos los obstáculos que supone consolidar un modelo de justicia especializada, pero siempre con ese objetivo último, que es el respeto de lo consignado en el Estatuto de Roma, la sujeción a sus principios
y la necesidad de marcar, como lo decía ahora el doctor Eider Patiño, la legitimidad, la eficacia, el fortalecimiento de una justicia internacional donde todos los colombianos sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad que además es una responsabilidad global. La presencia la semana pasada en Colombia, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas supuso precisamente ese conjunto de compromisos. Comentábamos con el señor fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional ayer en su visita a Colombia cómo la necesidad de entregar esa legitimidad desde la base en el sentido de contar precisamente con una justicia en todos sus niveles comprometida con estas metas es fundamental. Porque no es solo el sistema de justicia especial, es el sistema de justicia en general. Para nosotros, no solo repito porque ha sido un propósito de la reforma política desde siempre, porque creemos además que sin justicia no va a haber paz y porque creemos adicionalmente que la justicia es un elemento fundamental para el desarrollo. Yo tuve el privilegio de trabajar durante más de década y media en organismos internacionales donde finalmente establecimos esa conexión entre la justicia y el desarrollo. Normalmente en los organismos internacionales de desarrollo se decía, es que la justicia no tiene nada que ver con el desarrollo, las reformas de la justicia y las reformas legales son problemas de los abogados, de los magistrados o de los jueces. Hoy en día nadie se atrevería a afirmar eso de nuevo. En la medida en que el desarrollo supone vigencia y garantía de los derechos fundamentales, de esos 3 paquetes de derechos que aquí se mencionaban, porque hoy en día la noción del desarrollo en un continente como América Latina, donde el desafío fundamental, la falla sísmica, como hemos dicho muchas veces de los sistemas políticos, es la desigualdad. El tema del desarrollo no es un tema de los economistas, es un desafío más ético que político, y es un desafío que tiene que ver con la entrega de derechos, de voz, de participación a quienes han sido excluidos del sistema. Y ese no es un elemento menor, y no lo es porque hace parte de toda esta convicción extrema en que son los escenarios de la justicia los llamados a imponerse en un país en desarrollo como Colombia. De tal manera que si esos objetivos son claros y si en esa materia el desarrollo se confunde con la búsqueda de la materialización de la justicia, estamos hablando de una convicción profunda en que las reformas institucionales tienen que seguir dirigiéndose hacia esa meta. Y en eso estamos, y en eso continuamos, con todas las dificultades que ustedes se puedan imaginar, y allí es precisamente donde la comunidad internacional, y por eso yo no quería desperdiciar esta magnífica oportunidad de contarles y de recabar el respaldo, como lo hemos tenido hasta el momento, para continuar adelante con este camino que no ha sido precisamente un camino de rosas, ha sido un camino de dificultades, ha sido un camino de violencia, ha sido un camino donde, por supuesto, los cuestionamientos internos nos han llevado a tener en este momento un país muy dividido frente al proceso de paz. El baluarte, de alguna manera, el centro de gravedad que nos ha permitido sacar adelante este proceso ha tenido que ver indiscutiblemente con el respaldo internacional que ha tenido esta iniciativa. Porque yo lo sé, y aquí lo muestran los ilustres representantes de la comunidad internacional, que la justicia global no puede permitirse, no puede darse el lujo de que fracase el proceso de paz en Colombia, pese a las dificultades, pese a las debilidades que se pueden tener, pero ese respaldo va a ser la garantía de nuestro éxito. Y por eso, ya lo decía, discúlpenme ustedes que hubiera cambiado un poco la orientación de la presentación, porque además buena parte de lo que iba a decir lo dijeron con mucha mayor autoridad quienes estuvieron aquí en este podio hace unos minutos. Y me parece que en ese orden de ideas lo que viene pues es un proceso de implementación que, ya lo he dicho, va a ser igualmente complejo. Se han expedido ya normas que tienen que ver con reglamentos constitucionales para la Justicia Especial de Paz, por supuesto con el objetivo de respetar el Estatuto de Roma. Vendrá ahora un desarrollo de carácter legislativo
Y nuestro compromiso, como ya se ha dicho acá por nuestros ilustres magistrados, es fundamentalmente, primero que todo, con la verdad, con que se conozca la verdad judicial y extrajudicial. A propósito, les recomiendo el discurso de Fernando Savater ayer en la entrega de los premios Ortega y Gasset, donde frente a todo este relativismo de la verdad, de lo que hoy llaman eufemísticamente la posverdad, pues estamos en un momento en que parece que la verdad no es precisamente el objetivo de nuestras sociedades, porque como lo decía aquí el profesor Castellá, estamos en un momento un poco dramático de transición, en donde parece que el regreso del populismo y del autoritarismo y seguramente de esos escenarios de la posverdad quieren reemplazar todo este conjunto de principios por los cuales se ha venido luchando después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de América Latina y en el caso de Colombia, ustedes lo saben, seguimos en esa tensión permanente. En un vecindario donde, por ejemplo, la vigencia de un instrumento de consolidación democrática tan importante como la Carta Democrática Interamericana, pues trata de levantarse para solucionar los conflictos que se están presentando en Venezuela. Y con esto no quiero referirme ni mucho menos a ese conflicto, pero sí la capacidad de reacción de la comunidad internacional frente a todo ese tipo de disfuncionalidades que tiene hoy la democracia. Y que en el caso particular nuestro, repito, siempre vienen de la mano de lo que además de ser un simple estribillo en el caso de Colombia, de la aplicación o del esclarecimiento de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición, pues vamos a tener la posibilidad de lograr la reconciliación por la vía del perdón. En un momento, repito, en que nuestra política local parece más polarizada que nunca, en un momento en que necesitamos darle mucha mayor legitimidad al proceso de paz, legitimidad política desde el punto de vista de unos consensos que son un plebiscito diario por la paz, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con el proceso, con el movimiento 19 de abril, cuando expedimos la nueva Constitución de Colombia en 1991, donde todo el país estaba detrás de ese proceso de paz. A diferencia de ese momento, hoy tenemos un país dividido, un país polarizado, un país de alguna manera producto de una crispación en un año electoral, además, que tenemos esa circunstancia adicional que es bastante difícil para manejar, pero que, repito, con el acompañamiento de la comunidad internacional, espero que lo podamos superar. Decía aquí el doctor Eider Patiño, y comparto totalmente esa opinión, que es la hora, por lo tanto, de buscar, por ejemplo, nuevos agentes de legitimidad. Tenemos una gran legitimidad internacional, pero sabemos que en el caso particular, ya no de las legitimidades políticas, sino de la legitimidad ética, de alguna manera, la prueba de fuego también está en cabeza de la guerrilla. Está en relación con 2 o 3 factores de legitimidad ética que le van a decir a la comunidad internacional que efectivamente están cumpliendo con los acuerdos. Y ese es el rol particular que juega una institución como la que yo tengo que liderar, que es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación representa los intereses de la sociedad, no tiene las características de otras procuradurías, en el caso latinoamericano, que tienen el monopolio de la acción penal, para eso existe la Fiscalía en Colombia, pero representamos los intereses de la sociedad, una idea que nació además en una constitución, ya va a ser 200 años, en 1830, y que salió de la mente del libertador Simón Bolívar, y que es trascendente precisamente por eso, porque esa legitimidad ética, en el caso particular, para nosotros nos impone de cara al proceso de paz la obligación de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz, un tema que no es menor, una legitimidad que desde el punto de vista ético supone que si de verdad estos señores de la guerrilla van a querer legitimar el proceso, tienen que parar todas sus actividades relacionadas con el narcotráfico en materia de cultivos ilícitos, tienen que colaborar con las autoridades en la erradicación de esos cultivos. Y lo que es más importante, tienen que cumplir al pie de la letra la dejación de las armas, algo que lamentablemente está retrasado en este momento. Como tienen que entregar el inventario de los bienes que han sido producto de tantas décadas de, por decirlo abiertamente,
de conductas totalmente punibles y que eso tampoco se ha visto. El éxito del proceso de paz de alguna manera depende de que el gobierno, por supuesto, implemente lo que sea necesario en el marco de los acuerdos, pero depende, repito, de esa legitimidad ética que es fundamental en términos de que se eliminen los cultivos ilícitos, se rompan los nexos con el narcotráfico y se entreguen los bienes que han sido resultado de las actividades delictivas de la guerrilla durante tantos años. Y eso le va a dar mucha fuerza al proceso, y en eso estamos. Y en eso estamos además, y perdónenme que me refiera en último lugar a lo que en este momento es nuestra gran batalla en Colombia, porque tiene que ver además con el crimen organizado. Si uno piensa en toda la evolución de lo que ha sido esta jurisdicción penal internacional, si hay algo que uno encuentra en todos estos esquemas de violaciones flagrantes, en el caso de los delitos de lesa humanidad, de genocidio, algo que ha sido el sistema circulatorio de todo el crimen organizado transnacional es la corrupción. Y yo quiero permitirme hacer esa última reflexión porque me parece muy importante. Si nosotros estamos creando unos escenarios propicios para combatir eso, la corrupción particularmente es hoy crimen organizado transnacional. La corrupción rebasó las fronteras, la corrupción rebasó las jurisdicciones, la corrupción obedece en muchos casos a proyectos no solo de desarrollo empresarial, entre comillas, sino a proyectos políticos globales que en un momento dado se sirvieron de empresas internacionales para motivar algún tipo de modelo en donde la corrupción se campeaba, lamentablemente, con gran impunidad en la mayoría de nuestros sistemas. Por eso es tan importante combatirla también, porque en todos estos escenarios que se han mencionado acá de crimen organizado transnacional, decían los clásicos, decía Aristóteles que la corrupción es la desviación del interés público en función de un interés particular. Y en todos estos delitos precisamente se da de manera muy clara la materialización de esa definición. ¿Por qué? Porque está involucrado el patrimonio público, pero está involucrado el patrimonio público, hay un detrimento del patrimonio público en favor de intereses particulares. Por supuesto, los intereses del dictador, del violador de derechos humanos, de quien autoritariamente cree que puede pasar por encima de los derechos de los ciudadanos para lograr sus propósitos particulares. Quiero terminar simplemente mencionando que en este mundo tan cambiante, en donde, como alguien decía, llegamos a un momento que pensamos que teníamos todas las respuestas y vino el fin de la historia y toda la reflexión de Fukuyama, pues nos cambiaron las preguntas y las preguntas son otras. De ahí la necesidad de tener un ejercicio reflexivo, de innovación, de mirar en esta materia qué es lo que cada uno de nosotros puede contribuir a que estos escenarios tan importantes se sigan consolidando y de que podamos tener la integridad, la eficacia, la contundencia de tratar los fenómenos que buscan precisamente retrasar todas esas conquistas que son evidentemente conquistas de la democracia, porque eso hay que decirlo subrayado. Estos son conquistas de la democracia, estos son conquistas de la política democrática, porque la política de derechos humanos nace precisamente dentro de las democracias y ese es el propósito fundamental de poder seguir adelante en esta materia. Les decía que quería terminar con una anécdota que me parece fundamental, que aquí la mencioné alguna vez en una columna en el diario El País, cuando era embajador de Colombia aquí en España, hace 3 años, 2 años largos, a raíz de la muerte de nuestro premio Nobel García Márquez. Cuando nosotros estábamos en el proceso constituyente de Colombia, pues a mí me tocó llegar a la Asamblea Constituyente como representante de los estudiantes hace 26 años y queríamos que García Márquez fuera la cabeza de nuestra lista de la Asamblea Constituyente, porque fue una elección no corporativista como la que se está proponiendo en el caso de Venezuela, sino una elección popular, abierta, con el ánimo de que llegaran precisamente todos los sectores que en ese momento se consideraban excluidos del sistema político colombiano. Y García Márquez quiso ser parte de la Asamblea Constituyente, lamentablemente por una serie de circunstancias de seguridad que se dieron en el país en ese año, eso no se materializó, pero cuando terminamos la redacción de la Constitución, por allá en una noche del
5 de julio de 1991, pues llamamos al presidente de la República, le dijimos: presidente, ¿está lista la Constitución de Colombia? Y él dijo: no, no está lista. Mándele, me dijo a mí: mándele la Constitución a Gao, a García Márquez, porque él quiere darle una mirada al texto que se aprobó. Y ustedes saben, siempre en la redacción de las normas hay una comisión de estilo que mira la redacción y le da la última mirada, pues, digamos, gramatical a la Constitución de los países. Y efectivamente el énfasis de García Márquez siempre fue el tema de la paz y la relación de la paz con la justicia, al punto que en su momento nos había mandado un artículo que lamentablemente no quedó en la Constitución, pero es lo que justifica todo lo que aquí se ha dicho en esta mañana, y es la relación de la paz con la justicia. Y el artículo decía algo así como: la paz es el fundamento esencial del ejercicio de los derechos. Eso supone indiscutiblemente no solo un mandamiento desde el punto de vista teleológico, sino una pauta de acción, y de ahí en adelante pensar en que nosotros podemos construir un sistema de justicia que contribuya a la paz es precisamente romper, como lo decía el profesor Castellá, ese miedo que normalmente nos quita la posibilidad de soñar. Y nosotros soñamos en 1991 una Constitución como jóvenes, en algo que fue calificado como una quijotada, y logramos dentro de un movimiento estudiantil modificar la Constitución de Colombia, que sigue siendo un orgullo y que no es un argumento, como muchos lo han dicho, de transacción en este momento, independientemente de lo que digan los acuerdos de paz, porque sigue vigente, porque obedece a estos principios que acabamos de mencionar y porque estamos absolutamente convencidos tiene que imponerse sobre esa realidad, independientemente de la posverdad y las noticias falsas y los ataques que vengan de donde vinieren para poner en entredicho la integridad del proceso de paz. Y termino ratificando con lo que comencé. Me parece que este es un momento crucial para la consolidación de estos principios y que esta jurisdicción internacional y el Estatuto de Roma y la lucha universal por los derechos humanos en este momento pasa necesariamente por el éxito de nuestro proceso de paz en Colombia. Muchísimas gracias.